Y bueno, y la juventud también está atenta a lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, con la Fiscalía, y ese es otro tema que queríamos conversar con usted, doctora, porque mañana hay una Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos y se va a elegir al nuevo fiscal de la Nación, pero ¿cómo queda la Fiscalía como institución después de la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender a Delia Espinosa en el cargo de fiscal de la Nación? O sea, no hay problema y continúa la fiscalía, sigue su curso, sigue su vida institucional, o sí hay un golpe y hay un golpe que va a sentir mucho la fiscalía. ¿Qué A dice ver, usted? lo que yo quisiera recordarle a la gente de la comunidad de la nación epicéntrica es que en general son tiempos en los que no deberíamos vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién ha tomado la decisión? Ha tomado la decisión una Junta Nacional de Justicia cuyo presidente ni siquiera debería votar. O sea, el magistrado Sí. Ríos, Patio, la verdad es que debió haber sido vacado. Si el derecho existiera en el país y siquiera hubiera un parámetro más o menos de igualdad, así como vacaron al anterior miembro de la Junta Nacional de Justicia que no reveló su sentencia condenatoria y que no se analizó, en este caso, él por tener una sentencia de violencia familiar firme, que claramente no fue analizada por la comisión especial y que su defensa se ha dedicado a minimizar como si la violencia contra una persona fuera, bueno, una cosa de nada, como si eso no pasara nada y eso no regular, digamos, no fuera contra la regulación específica de las normas. Aquí, digamos, a una causal igual de prevista, la solución ha sido diversa. ¿Y eso por qué ha sido importante? Porque, claro, el voto del señor Ríos Patio cuenta, pues, ¿no? Cuenta para cada una de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, claramente la Junta Nacional de Justicia, digamos, yo no digo que la anterior haya sido perfecta ni nada, la verdad es que también la he criticado un montón de veces, me parece que han tomado una serie de decisiones bastante criticables, pero esta tampoco está nada mejor, es decir, esta junta ni siquiera se ha permitido usar un mismo criterio de vacancia sostenido para sus propios miembros. Parece que a algunos de sus miembros les caían peor y entonces lo votaron, que me parece que está bien votado el señor Ruiz Hidalgo, pero su presidente, que lo han debido sacar, pero por afinidades no lo han sacado. Y claro, con eso consigues los quórums para tener una serie de medidas como las de la hora fiscal de la nación, que tampoco es mi amiga ni nada por el estilo, y me parece que muchas de las cosas que plantea tampoco, digamos, se sostienen, pero queda claro pues que esto no parece ser una decisión tan inocente, ¿no? Porque hay procesos disciplinarios que avanzan y otros procesos disciplinarios que no avanzan, y en el caso del proceso de la fiscal de la Nación, la resolución por la que la han sancionado es también bastante criticable porque es una resolución de la Junta Nacional de Justicia, que es la resolución que restituyó de una nulidad de oficio muy criticable, es decir, anuló una decisión con una votación que hasta ahora discutimos cómo se hace la unanimidad sin tener unanimidad de votos. Bueno, hay mucha tela que cortar para esa suspensión. Y en teoría tú suspendes cuando tienes absoluta seguridad de que va a haber una interferencia y de que tienes absoluta claridad de todo en el cargo. Entonces, no sé, no me parece que estemos en hechos de semejante gravedad que como estábamos cuando en su momento estaba la anterior fiscal de la Nación, pero parece que hay mucha premura, ¿no? Entonces, yo diría que la situación está bastante descompuesta en general, o sea, la legitimidad de la Junta Nacional de Justicia está bastante comprometida, porque si tú te das cuenta que para sí mismos, en su interior, no aplican los criterios con un mínimo de razonabilidad para sus propios casos, entonces, ¿qué puedes esperar de los casos que van a evaluar de juezas, jueces y fiscales, ¿no? Ya la fiscal de la Nación termina siendo pues una más, ¿no? Beatriz, yo tengo una pregunta que tiene que ver con el señor Tábara, porque la Junta decidió expulsarlo, digamos, no recuerdo el término, pero es como declararlo inhabilitado para votar en ese caso, porque él se había abstenido de votar en el caso de Patricia Benavides, que es el que origina la sanción contra Delia Espinosa. ¿Eso es regular? A ver, a mí también eso me ha llamado la atención, la verdad, porque en el caso de Patricia Benavides, yo he sido bastante crítica en que el señor Tábara debió votar. O sea, yo hasta ahora no entiendo por qué el señor no votó. O ¿Y sea, por porque qué se además queda callado? este entuerto se hubiera resuelto si el magistrado Tábara se presentaba ese día y decía, no estoy de acuerdo, y con eso quedaba claro que no había unanimidad.
Ahora él dice que no lo citaron, pero que sí sabía que sí lo citaron. Yo la verdad es que ya me perdí entre tantas explicaciones que se buscan dar, pero lo que si tú me preguntas, a los magistrados de la Junta se les paga para que vayan a sesionar. Entonces, si el señor tenía una oposición, él se debió haber presentado y debió haber votado en contra. Lo cierto es que él no se presentó a votar en ese momento y por eso han contado la unanimidad sin unanimidad, ¿no? O sea, básicamente han anulado una decisión diciendo que estaban todos de acuerdo, todos los presentes, y no como muchos sostenemos que hay que interpretar la norma, que es la unanimidad de todos los miembros. Ahora, la inhibición, yo la verdad es que hasta ahora no logro entender la lógica detrás de la inhibición, porque finalmente el no haber votado en esa votación no tendría por qué tener directa relación con esta votación. Entonces no entiendo por qué la mayoría ha considerado legítimo que se le inhiba. En todo caso, queda claro que tenían los votos suficientes, ¿no? Porque necesitaban, digamos, una mayoría que tienen bastante asegurada, y en todo caso parece que votos no les han faltado, al menos de lo que he visto en las noticias, porque todo eso se maneja también con un secretismo bien extraño, ¿no? No es que sean procedimientos como que muy transparentes estos. No, aprovecho para invitarlos a que nos den sus potentes, poderosos y fundamentales y necesarios likes. Ahorita, de una vez, nos dejan sus likes porque así nomás no escuchan a la doctora Beatriz Ramírez, ¿ah? Así. Guaroto también, por favor, que me desheredan. Guaroto, es verdad, nos lo ha dicho. Ramírez Guaroto. Me desheredan mi línea materna. Y además es familia de Germán Guaroto, pero ella no lo sabe. Espero. Bueno, a propósito de la salida de Delia Espinosa y la policía, y así enganchamos todos los temas, pues bueno, la policía se notificó inmediatamente de la salida de Delia Espinosa, ¿no? Y dijeron, ay, qué bueno, ya no tenemos que cuidarla. Y le quitaron la guardia, la escolta. Pero con Patricia Benavides la mantuvieron todo el tiempo que estuvo destituida y respondió en su momento cuando ella llegó a tratar de asumir la fiscalía después de esta decisión de la Junta. El ministro salió y dijo, ella es una persona importante, es una persona relevante, me parece que era la palabra, y entonces tenemos que continuar con su custodia, ¿no? Pero a Delia Espinosa no la dejaron ni 4 horas después de que la suspendieron por 6 meses. Es una evidencia más de cómo funciona la policía al ritmo del gobierno o del pacto. Sí, el comunicado que yo he visto de la policía dice algo así como que van a evaluar, han recibido la solicitud de continuidad de la ex fiscal de la Nación y la van a evaluar conforme a ley, que significa más o menos nada. O sea, eso dice más o menos el pronunciamiento, ¿no? Lo vamos a evaluar conforme a ley y como espere su respuesta sentada y la atenderemos, ¿no? Entonces, veremos qué le darán, ¿no? Eso había pasado también, doctora Ramírez, con Zoraida Ábalos cuando deja el cargo de fiscal de la Nación, le retiran la seguridad allí nomás al día siguiente. Ahora, y lo que ha pasado con Patricia Benavides, o lo que pasó, como recuerda Clara Elvira, ¿tendrá que ver con el hecho de que la Comisión Interamericana le concedió medidas cautelares? ¿Y en teoría era una persona en riesgo? ¿O no? Podría ser, o sea, es algo diferente que tenía la fiscal Patricia Benavides, ¿no? En su oportunidad, en el contexto del gobierno del presidente Castillo, para recordarlo a la gente de la comunidad epicéntrica, ella tuvo digamos, una performance opositora respecto del gobierno, entonces ella tuvo una protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su oportunidad. Entonces eso sí la distingue porque ninguna de las otras fiscales de la Nación ha tenido algo semejante, digamos. Si tuviéramos que evaluar algo objetivo, pues podría ser eso, ¿no? Ahora también podremos decir que son algunas afinidades, porque digamos a esta fiscal de la Nación también le han dicho que no es amiga, ¿no? Creo que fue el presidente Salguana el que le dijo algo así como que no era lo suficientemente cortés o no era lo suficientemente empática con el Congreso, cuando la misión, por último, de la Fiscalía de la Nación no es ser empática con los poderes. De hecho, la misión de quien está en la Fiscalía de la Nación es presentar carpetas fiscales, inclusive contra congresistas, ¿no? Es un encargo poco grato probablemente, pero qué lindo perrito veo atrás de Anuska. Perdón. Y me ha hecho sonreír en medio de la desgracia nacional. Sí, está atento, perdón, es que estoy sola, entonces lo tengo fuera, ladra,
siento No, que se no, escucha, entonces no, mejor que lo hayas dejado, porque por lo menos me ha hecho yo sonreír estoy en menos de tratando de la, hacer así todo el rato, pero no hay en manera. medio de la Perdón. desgracia nacional que Sí. parece este caos institucional, digamos, en el que estamos. Me Una ha mascota. alegrado, me ha logrado ver una vida, Bueno, aquí algo vivo en primavera. todos tenemos animales y tenemos hasta una cabra que se llama No Picornia. todos. No Perdón, todos. no quería Claro, excluir Una sí. de esas eso. cosas. No quería decir, todos tenemos menos Clara Elvira y tú vas, yo toda Yo cuidadosa. me vendo de una vez. Jolín, Yo no, yo toda no, suficiente cuidadosa. Que tengo. termine la idea. No, yo ha sido por cuidado. Le vamos a regalar un pez, también te digo. aunque sea un pez. No, gracias. Yo voy frecuentemente al campo a ver a los animales. Bueno, y Beatriz, ¿qué te ha parecido este pedido, esta solicitud de la fiscal de la Nación, Del Espinosa, cuando todavía era fiscal de la Nación, eh, para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular por actividades en contra del orden democrático, no haciendo alusión, por ejemplo, a ataques de estos grupos como la Resistencia, los combatientes o los patriotas que tienen militantes de Fuerza Popular y a quienes Fuerza Popular, lejos de haber sancionado o disciplinado o llamado al orden, los ha de alguna manera elogiado, invitándolos incluso al Congreso, a algunos eventos. Pero ¿qué te parece esta decisión de pedir esto un día antes, además de que la Junta fuera a decidir lo que finalmente decidió? A mí la verdad es que me parece inoportuno, o sea, cuando yo vi la noticia a través de las redes de ustedes, dije: "Ay, de verdad, ¿es en serio?". O sea, porque el pedido puede ser razonable, de hecho, no es una Sí, iniciativa de oficio, o sea, es mm, un pedido ciudadano y entiendo que la fiscalía ha hecho su chamba, o sea, ha armado un caso lo mejor que ha mm, podido y creo que el caso tendrá que ser evaluado por el Poder Judicial. Yo no creo que sea un caso tan redondo como el que fue el caso del partido Antauro. ujú, Pero me parece que es interesante igual que esto se lleve al Poder Judicial, o sea, estamos acostumbrándonos demasiado a que hayan estas fuerzas de choque que te tiran caca, te tiran pitch y te hacen ruidos en la puerta de tu casa y que los partidos políticos pasen tan alegremente como si no tuvieran ninguna vinculación. O sea, me parece bien que se usen los mecanismos institucionales para que se investigue esto y no creo esto realmente que llegue a la declaración de ilegalidad. Inclusive el caso del pronunciamiento del partido Antauro ha sido bien debatido entre especialistas, o sea, tampoco es que ha mm, habido, ay, cuánta unanimidad, porque es claro, una ruta muy peligrosa, pero igual creo que es saludable que eso se discuta, ¿ya? O sea, que discutamos que los partidos políticos tienen que hacerse responsables de lo que hacen sus militantes y que no pueden decirte es un simpatizante, como he escuchado a varios voceros, no solo el fujimorismo, porque hay que decir que esto no es solamente del fujimorismo, ¿no? Hay varios partidos desde Renovación, APP, todos tienen, digamos, militantes que van haciendo de la vida alegre insoportable la vida de otras personas, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, está bien que se canalice la causa, pero creo que ha sido de lo más inoportuna porque la fiscal de la Nación, en vez de tener a la prensa hablando de los ataques a la fiscalía, ha tenido a la prensa hablando de si Fuerza Popular es un partido que altera el orden democrático. Cuando eso, ah, digamos, más allá de las consideraciones personales, cada quien tiene su propia opinión al respecto y el Poder Judicial podrá evaluar eso en una causa y tomar algunas medidas si considera que hay alguna cuestión proporcional. Yo no creo que llegue a tanto como en el caso Antauro. Entonces, o sea, yo entiendo que uno tiene que cerrar carpetas, ¿no? Pero también en el ejercicio del derecho hay que tener tiempos adecuados para la administración de justicia, ¿no? Y al claro. menos a mí no me pareció no es una decisión que yo al menos hubiera hecho en este momento, Mm. ¿no? ¿Pero por Hubiera qué? Porque apurado la considera que investigación. es una injerencia política, como por ejemplo andaba a entender en No, los comunicados Alianza para el Progreso o el propio comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? no creo que sea un tema de injerencia política, más bien creo que el comunicado de la PCM dice más de la PCM, de sus propios miedos respecto a la fiscalía, y el comunicado de Renovación Popular dice también Sí, de sus propios miedos También. de renovación sí. respecto de la acción de la fiscalía que de otra cosa. Pero creo que la Fiscalía de la Nación como órgano constitucionalmente autónomo tiene que tener cuidado como órgano constitucionalmente autónomo de no hacer ruido innecesario. Mm, Entonces, el ruido que a eso se teníamos que refiere usted. Ok, el ok. ruido que teníamos que haber tenido es, Mm, tenemos una junta tratando de sacar por una cosa mm, poco grave a una fiscal de la nación. Eso era lo que teníamos que discutir. Y en vez de discutir eso, o sea, en vez de discutir que nos estamos quedando sin fiscal de la nación por
por incumplir, por un episodio en el piso 9 sobre una resolución que ni siquiera estaba tan clara si era unánime o no unánime, porque literalmente por eso nos estamos quedando sin fiscal de la nación. Más allá de si te cae bien o mal la fiscal de la nación, nos estamos quedando sin fiscal de la nación porque en teoría la señora pidió que le aclaren una resolución que tiene varias dudas sobre su sostenibilidad jurídica. Y como a la Junta no le parece que le cuestionen la sostenibilidad jurídica de su propia decisión, le están sacando. Ya, en vez de discutir eso que hemos discutido en las últimas horas, si Fuerza Popular es una organización más o menos afín al orden democrático, a mí me parece que lo que deberíamos haber discutido es lo otro, o sea, porque es lo que nos interesa un poco para mirar por dónde están yendo los juegos de balance de poderes en nuestro país, ¿no?